2007. Del 2007 fui dirigente estudiantil, en ese momento presidente del Centro Estudiante de Comunicación Social y miembro de la Federación de Centros Universitarios del UCB. Mira, en estos días llegó José Manuel Olivares. Compañero de generación por también. eso. Y tu generación salió buena, aunque está pagando los platos rotos de otros. Y eso lo vamos a hablar más tarde. Esa cruz que tienes en la camisa, ¿tiene alguna historia? Sí, que yo soy orgullosamente vecino de la parroquia La Candelaria y mi devoción por José Gregorio Hernández y nuestra querida Virgen de la Candelaria. Y yo dentro de todo se podría decir que ese resaltar histórico, que la Candelaria incluso hace poco cumplía más de 300 años de historia de la beatificación de José Gregorio Hernández, que por cierto, esos íconos culturales, religiosos y históricos son motor para la recuperación de Caracas. Yo viví mucho tiempo en la Candelaria, en varios lugares, y me encantaba ir a los restaurantes. Era como una vida muy placentera con Pablo Antillano, que en paz descanse, el Negro Olivero, Raúl Azuaje también, que en paz descanse, y era muy sabroso. Pero ahora tú puedes ir a mediodía, pero en la noche ni de broma. Los altos niveles de inseguridad que se viven en el municipio Libertador y una de las cosas que siempre hemos dicho, uno de los motores para rescatar Caracas es el tema del atractivo turismo histórico de la ciudad. Es decir, la Candelaria del centro de Caracas tiene un atractivo enorme. Cada esquina de Caracas, la esquina de La Cruz, la esquina del Cabala, la esquina de Paradero, la esquina de Tracabordo, es decir, todas tienen un motor histórico que pueden servir para la recuperación de la ciudad. Que tú puedas entrar a cualquier esquina de Caracas, la de Marqués del Toro, incluso en la esquina de La Cruz, en la Candelaria, fue el último sitio donde estuvo Simón Bolívar antes de salir de Venezuela en 1927. Es decir, uno de los motores para la recuperación de Caracas es rescatar, que incluso a pesar de que hoy vemos a Caracas casi que en una zona de guerra, tú puedas utilizar ese motor histórico para atraer el turismo interno y externo a la ciudad. Y ¿Tú eso recuerdas que en las Acacias había unas muchachas, también en Chacao, que hacían un tour, te llevaban a los restaurantes, a los sitios bonitos, a las paradas, y funcionaba, claro, eso se vino a menos por el coronavirus y la cuarentena. Pero tienes razón, la Candelaria es una zona, no solo la Candelaria, Caracas tiene muchos puntos que pudieran ser bien manejados, una ciudad cultural. Sí, gastronómica. incluso cultural histórica. Lo ideal, y en el proyecto que nosotros tenemos para Caracas, es la Caracas propietaria, que lo presentamos en el auditorio de la Asociación de Profesores del UCB, en compañía de Víctor Márquez. Hay una serie de intelectuales, líderes vecinales, gente del mundo de la propiedad. Tú sabes que hemos estado muy metidos en la defensa de la propiedad privada como derecho humano. Es que Caracas es peatonalizable, es decir, lo ideal es que Caracas tú la puedas recorrer desde el Boulevard de Chacaíto, que comienza el municipio Libertador, todo el Boulevard de Sabana Grande, que incluso hay una crisis hoy, más del 40% de los locales comerciales en Caracas están cerrados por el tema de la crisis económica. Puedes pasar por el Paseo Colón, que está completamente abandonado. Fue mentira en parte lo de la Caracas Bella y Patriota. Al final ahí hubo presuntos hechos de corrupción que nosotros exigimos una labor de Contraloría. El Boulevard Amador Bendayán, que incluso también es un sitio histórico, está totalmente destruido, pero con un poco de voluntad, con creatividad, puedes utilizar ese motor de la historia de Caracas que cumplió 454 años y el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica para la reconstrucción de Caracas. Y que la alcaldía del municipio Libertador deje de ser copartícipe de la destrucción de la ciudad y sea motor de la defensa de tu propiedad. Porque aquí en Caracas y aquí en Venezuela hay una violación sistemática de nuestra propiedad privada y nosotros no nos podemos quedar en la casa sin hacer nada. Yo he leído todos los informes que tú sueles mandar por WhatsApp sobre las invasiones, que pese a que se declara que eso ya no se hace, que eso ya no funciona, que hay un respeto a la ley y a la Constitución, se siguen dando. Y esas invasiones no solo generan problemas de desacato a la ley, de caos, sino además no son solución para los problemas de la gente, porque no tienen nada que ver con la gente que vive al lado de esas edificaciones que son invadidas, que aparecen unos vecinos que uno no sabe ni dónde vienen y que generalmente alteran la vida de los demás, porque así como invaden, traen otros problemas. Sí, incluso lo hemos dicho
que las invasiones no es solamente la violación a la propiedad privada. En Caracas hoy, solamente en el año 2021, ha habido más de 64 intentos de invasión. Hay gente que por miedo no denuncia. Tenemos también el caso de que ya no solamente son las viviendas las primeras afectadas, sino son los locales comerciales. Es decir, el 59% ha sido hacia locales comerciales. Lo vivíamos, incluso Globovisión pasaba la denuncia que hicimos, la protesta en plena parroquia Los Chaguaramos, en parroquia San Pedro, donde los vecinos y el propietario salíamos a protestar porque se llevaron preso al propietario, no se llevaron preso a los que eran los invasores, recordando que la invasión está tipificada en el Código Penal con penas de 5 a 10 años. Entonces, ante esto, nosotros hemos decidido denunciar, protestar, pero también proponer. Porque de estas invasiones el 70% se han logrado echar para atrás a través de la denuncia y la protesta de los vecinos. No es un regalo que dé el gobierno cuando desaloja una invasión, es la presión de los vecinos a través de la denuncia y la protesta. Entonces, ante esto, nosotros decidimos crear y proponerle a la ciudad una cruzada, que es la Caracas propietaria, donde empresarios, vecinos, líderes vecinales, comerciantes, decidimos que la alcaldía de Caracas debe ser cómplice de la violación a la propiedad privada y que realmente de ahí pueda ser motor para la recuperación de Caracas y la seguridad jurídica. Porque ¿qué vemos hoy? Que el comerciante es visto como un delincuente en Venezuela y eso no es lo que nosotros queremos. No, es visto como una cajita, un cochinito esos de alcancía. Con el Como un cobro de cajero vacuna, automático. que eso se dice mucho. Sí. Hay muchas cosas, ay caramba, horrorosas. El cobro de esa vacuna de protección que hay en muchas zonas de Caracas. Fíjate que apareció el Coqui y los suyos aparecieron en Cúcuta. ¿Qué harías tú como alcalde en una situación como la que se vivió en la Cota 905 y en La Vega? Yo creo que primero lo que hay que hacer desde la alcaldía del municipio de Libertador es un proceso de depuración de nuestra propia policía. La policía de Caracas Pero ¿vas a comenzar culpando a la policía? No, porque la policía hoy tiene altos niveles de corrupción. Cuando tú ves un policía en la ciudad de Caracas, tú no sabes... ¿No será que lo que tienen es hambre? Porque tienen bajos salarios. Entonces, ante ese escenario, ¿nosotros qué pensamos? Darles oportunidad de trabajo a la gente en los sectores populares, porque en medio de toda esta balacera que veían los vecinos aterrorizados porque pegaban las balas de sus ventanas en la parroquia del Paraíso, vimos que no había ninguna diferencia a lo que se vio en Caracas esos días, a lo que ocurrió en Colombia con los carteles, ocurría en el cartel de Sinaloa en México, pero también lo que ocurrió con los vecinos de la Cota 905, donde los malandros les tocaban la puerta pidiéndole que salieran a defender el AMPA. Pero cuando subieron los policías, también se dieron desmanes que nosotros exigimos respeto a los derechos humanos. Incluso robaban casas de un pobre maestro que le robaron un router. Entonces, ante esto, la solución no es la represión. La solución es que se respete la seguridad jurídica, que los sectores populares existan emprendimientos, que el tema del respeto, el tema de las invasiones también está muy ligado también a grupos armados que utilizan esto como un negocio, porque el tema de las invasiones no es simplemente que hay gente buscando vivienda, no, ahí hay un tema de cobro de vacuna, ahí hay un tema de que cuando tú tomas un inmueble terminas cobrándole a terceros por estar ahí en dólares, a los dueños, o no, o a la gente que traes a vivir, o a la persona que terminas alquilando. Entonces es un negocio donde la alcaldía del municipio Libertador y la gestión, sea nacional, regional y municipal, debe enfrentarlo. Carlos, el corte. Nada más que tú, a Carlos uno le dice, Carlos, porque hay unos que tienen que darle para pararlo. Ya regresamos. En la alcaldía de Caracas. Carlos, de ti no se puede decir lo que se dice de los políticos, que es que no quieren a la gente, no la acompañan ni sufren lo que sufre la gente, porque tú de verdad eres un defensor. Y has estado allí, estuviste preso inclusive. En Ramo Verde. En Ramo Verde, por una actitud de defensa de la ciudad. Ahora, las encuestas y la realidad lo están señalando. Fíjate que Daniel Cres, nuestro medallista de plata, hizo un video ayer, porque unos señores que creen que se la está comiendo, pero que son peor remedio que la enfermedad, se dedicaron a todos los medallistas olímpicos nuestros que nos tienen felices, orgullosos, a insultarlos porque hablaron con Maduro. Y él hizo un video que dice lo que dice la encuesta y lo que dice la gente. Un momentico, yo soy deportista, no soy político. Yo lo que quiero es ayudar a mi país. Dejen el fastidio. Entonces, hay un tema con la política que la gente, y está en las encuestas también, yo lo he señalado aquí todos los días,
cuando le preguntan en Delfos a la gente, si usted quiere, usted va a salir a protestar por agua, gas, luz, y la gente dice, no, me meten preso, puedo perder la vida, pero además yo tengo que trabajar. Hay como que buscar una manera de hacer una nueva política, defendiendo a la gente, que la gente sienta que no está sola, pero sin volverse uno quejón. Porque Yesenia a mí, tú sabes que yo estoy medio malito por las secuelas del coronavirus y veo quejando, entonces ella me dice que lo que resalta es que la permanente queja termina siendo un ruido. Eso, un candidato a alcalde o un precandidato, un alcalde en potencia, porque fue que no gané ahorita, pero tu destino parece que es para allá, debe buscar algo de lo que ha ocurrido en Colombia. Fíjate que los movimientos políticos nuevos en Colombia, Fajardo, Mosco, todos ellos, la alcalde de Bogotá, vienen de una reflexión nueva de la política, pero que parte por la relación ciudadana. Y la conexión con la gente. Te lo pongo así, nosotros lo hemos dicho claramente, que actualmente la dirigencia política está desconectada del sentir de la gente. La gente le pide a su dirigente político que la acompañe en sus luchas, en la denuncia, en la protesta y en la propuesta, y que tú puedas alcanzar esas pequeñas victorias. Cuando yo te hablaba del tema de las invasiones que nosotros hemos logrado a través de la denuncia y la protesta, que se desalojaran el 70%, son esas pequeñas victorias que tú logras a través de la presión ciudadana. Cuando la gente sale a protestar por agua, que tomamos hace poco las puertas de Hidrocapital, porque hay que recordar las competencias del alcalde. Nosotros tenemos una realidad bastante particular en Venezuela y en Caracas, donde el alcalde solamente tiene la competencia de propiedad, porque eso sí lo tiene, por eso es el tema de la Caracas propietaria, desde la alcaldía del municipio Libertador, darle título de propiedad a la gente de los sectores populares, que incluso las misiones vivienda lo reclaman, el tema de la basura, que hay incluso un problema gigante en el municipio Libertador, casi de emergencia bacteriológica, con una empresa como Supracaracas completamente quebrada, y ahí está el ciudadano, desde la alcaldía, para generar los cambios, pero la alcaldía no maneja el tema de agua, la alcaldía no maneja el tema de electricidad, no maneja el tema de gas. Entonces, ¿qué harías tú? Tú no puedes llegar a prometerle al caraqueño, yo te voy a solucionar el problema de agua, porque hay muchos candidatos que andan en eso. ¿Qué le decimos nosotros? Que el alcalde va a ir a protestar en conjunto con ellos y va a diseñar planes para tratar en función del diálogo, porque siempre hemos dicho, diálogo y protesta no son antónimos. Para solucionar un problema yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea, en un debate claro, donde la gente esté presente y sea protagonista. Entonces, en la situación de esta nueva política, tú tienes que hacer políticas creativas y protestas creativas. Un ejemplo, vimos cómo se dio la devaluación del cono monetario, tenemos ahora 6 ceros más, tenemos realmente los sueldos totalmente despauperizados. Nosotros hicimos una protesta creativa hace 2 años, donde hacemos casi que el funeral del Bolívar, con unas cajas clave en plena avenida Bolívar, generando esa presión para los cambios sociales, pero con creatividad. La gente está cansada de más de lo mismo y la gente quiere que le hablen con la verdad, Kiko. Y por eso se han generado movimientos vecinales y movimientos sociales que hemos asumido una responsabilidad, por lo menos en el caso de nosotros, desde el Frente en Defensa del Norte de Caracas, la Asamblea de Ciudadanos de la Candelera. Yo mismo, que no dejo de ser periodista, porque tú lo sabes, Kiko, que a pesar de que uno está en el mundo de la política, yo ante todo, y se lo dije cuando estuve preso en Ramo Verde al general Ramón Bostón Silva, le dije, yo llevo el ser periodista y luchador social en la sangre y en todo momento estaré presente en eso. ¿Tú sabes qué me pasa? Porque además me ha costado, que el periodismo, estábamos hablando sobre Daniel Cres y el hecho que él dice, yo no soy político. Fíjate, el periodismo, por supuesto, uno tiene su corazoncito y se le sale a uno, porque la injusticia, las cosas que pasan en el país, uno no las puede aceptar. Pero el periodismo está obligado a tener una posición donde todas las posiciones entren. Una noticia, un hecho, no solo tiene la versión, ponte en un choque de los dos carros o de los afectados, los entornos, la gente que está al lado. Tú le las preguntas, diferentes visiones. Tú le preguntas, hay un choque, eso me lo contaba Pablo Antillano siempre, me lo ponía como ejemplo. Hay un choque y hay 10 personas viéndole y es como el juego ese que uno tenía cuando niño. Las 10 te cuentan un cuento distinto. Claro. Y eso tiene que estar en el periodismo. Entonces, pero uno tiene una posición y a veces prevalece la posición por encima de la necesidad que tienen las audiencias de escuchar todas las versiones. Sobre eso yo he pensado mucho, pero los periodistas somos humanos. Sí.
Tenemos nuestro corazón y siempre lo hemos dicho. Bueno, hasta el día de hoy tengo entendido que Vladimir aceptó la candidatura para la alcaldía de Caracas. No sabíamos eso, incluso Vladimir es un gran amigo. En torno a esto, hoy en Caracas hay más de 20 precandidatos. Se están dando las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela y En la oposición no hay ni primarias ni encuestas. Nosotros ahí ni nada. nosotros ahí, porque hay gente muy valiosa, me estoy enterando con lo de Vladimir, pero ahí está Antonio Carr, está Roberto Patiño, está Gilbert Caro. Ya a Patiño le sacaron la tarjeta roja en Primera Justicia. Pero lo que yo siempre he dicho es que nosotros, ellos proponen el tema de la educación, en el caso de Carri, nosotros no creemos en el tema asistencial, creemos en que la Caracas de luchadores, la Caracas de la gente que sale a protestar, la Caracas también de la gente que trabaja. Pero no es una visión conflictiva la que estás vendiendo. No, porque siempre creo que las victorias se conquistan en la calle luchando. Es el mismo discurso de Leopoldo López y creo que victorias no ha habido por esa vía. Pero hemos logrado, porque te lo dije al principio, el tema de la protesta y el diálogo no son antónimos. Te pongo un ejemplo claro. Nosotros tenemos 12 años exigiendo la devolución del Sambil de la Candelaria, que fue una expropiación ilegal. Y nosotros en varias oportunidades hemos... Peor remedio que la enfermedad, porque convirtió eso en un... Claro, un gigante de pies de barro que al final ahí reparten productos en mi casa bien equipada. Hay 250 comerciantes, pero lo perdieron todo cuando estiraron los ahorros de su vida para un emprendimiento. Entonces en ese escenario nosotros hemos dialogado con todo el mundo. Incluso tuvimos un debate en pleno Teresa Carreño con Ernesto Villegas en su momento, haciéndole una propuesta de la devolución y que se le consultara a los ciudadanos. Nosotros reafirmamos hace pocos meses esa propuesta. Entonces, si se devuelve el Sambil de la Candelaria, que es una petición de los vecinos no solamente de esa parroquia, sino de todo el municipio Libertador, eso se logra a través de la protesta, que ha sido un mecanismo de presión, y a través del diálogo. Eso es lo que hay que entender. Las dos cosas son necesarias, porque para los sectores democráticos, para los luchadores sociales, la protesta es reivindicativa, pero con propuesta, y por eso nosotros salimos con el tema de la Caracas propietaria. Cuando Antonio Ledesma dice, ¿te acuerdas en la huelga de los maestros pidiendo aumentos salariales? Digo, bueno, ¿y por qué están pidiendo aumentos si la solución es que se vaya Maduro? Eso me lo vas a contestar cuando regresemos, porque vamos al corte aquí en Quigosa. Sobre la Caracas, que era envidia de todo el continente, porque sus estructuras, el Ávila, las matas, la actitud ciudadana, más las obras de arte, como la ciudad universitaria, que en sí misma es una obra de arte completa, le daban esos atractivos. Sin embargo, Caracas se volvió fea, maltratada, descuidada, no hay mantenimiento, hostil. La gente no respeta los semáforos, los motorizados se te meten por donde quiera, delante de los policías sin pararle a nada, mucha basura en algunas zonas, unas sí, unas no, para ser justo, huecos que da miedo, y luego hambre, mucha hambre. En todos lados se ve la gente, no solo viviendo en el Guaire, sino se ve padeciendo el tema económico, que es muy duro. Entonces Caracas necesita, más que a mi juicio, una solución de conflicto, de vamos a pelear, todo eso, porque es como un ruido más a todas las cosas que te atormentan, una visión de acompañar a la gente y hacer valer los derechos de la gente, creativamente, porque ponte, si tú agarras y sacas un caucho y dices, esta protesta yo la vi hace, caucho, esto lo he visto como 100.000 veces, o sea, eso no va para ningún lado. ¿Qué has pensado sobre eso? Que Caracas tiene un potencial enorme a nivel histórico y a nivel turístico. Incluso nuestro equipo propone también el tema de la creación del Instituto de Turismo, el fortalecimiento de Fundarte sin matices político-partidistas, el tema de Fundapatrimonio. Cada esquina de Caracas es la cuna de la independencia. En cada esquina de Caracas ha habido hechos históricos. Eso tenemos que mostrarlo y que realmente eso pueda generar a las arcas del municipio impuesto, que los comerciantes sientan seguridad, que la Candelaria, que yo soy vecino de la Candelaria de toda la vida, pueda volver a ser esa Candelaria gastronómica, el Boulevard de Sabana Grande, que tú puedas subir a San Bernardino y puedas ver la riqueza natural con el Cerro del Ávila, que tú vayas a Antímano y a Macarao, que pueden ser parroquias ecológicas. Es decir, tenemos un potencial enorme, a pesar de que tenemos hoy una Caracas que parece una zona de guerra. Y eso desconoce todo lo que está diciendo, las reivindicaciones.
las hace innecesarias. ¿Qué opinas tú de eso? Nosotros no creemos que sea innecesaria porque se logran pequeñas victorias. Además, la presión para los cambios políticos se logra desde el sentir de la gente, porque cuando la gente lo vivíamos en la propia Avenida Urdaneta hace poco, que la gente salía a protestar, más de 50 personas exigiendo agua porque tenían 40 días sin agua en medio de una pandemia, que aquí se bachaquea incluso el gas en Caracas en dólares, llegaron los apagones al municipio de Libertador desde hace rato, y el tema de la propia devaluación, donde nosotros con protestas creativas llegamos a la puerta del Banco Central lanzando los billetes porque ya pareciera que el bolívar no vale nada. Sí, hicieron eso. Lo ¿Y por qué no me hicimos eso. convocaron? Yo hubiera ido a agarrarlo. Entonces, pero no valen nada. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros decimos es que ese motor tenemos que conectar esa rabia, ese dolor que tiene la gente porque no tiene condiciones dignas de vida y tiene condiciones inhumanas, conectarnos con la lucha democrática, pero se tienen que conectar. Porque si yo hoy voy a una protesta, la gente hasta dice, no, ¿cuándo van a ir a Miraflores? ¿Cuándo van a ir a Miraflores? La gente ha protestado en las puertas de Miraflores por agua y por luz. Sí. Es decir, la gente... Por eso te iba a decir, porque yo he visto protestas allí. Entonces, ¿qué? Esa es la realidad. Pero Entonces, jubilados, gente que pide claro, soluciones. Pero ¿qué ocurre? Está en el dirigente político, y yo que me considero más que dirigente político, luchador social, periodista, es conectarnos con esa realidad y ser la voz de los caraqueños y sobre todo entender que la alcaldía del municipio Libertador puede ser un motor para los cambios. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Tú ponías los casos de gente que yo admiro, Sergio Fajardo y Antanas Mockus. Antanas Mockus llegó a hacer una protesta contra su propia alcaldía por los problemas de burocracia que tenía la alcaldía de Bogotá. Es decir, tú tienes que buscar que la alcaldía sea eficiente, que esté en función de la gente, que tú necesitas un alcalde que le puedas tocar la puerta, necesitas concejales que sean la voz de los caraqueños, y eso solamente tú lo logras con gente que sienta y viva los problemas y que realmente a través de la protesta, porque nosotros tenemos, y yo sé esa es una propuesta que lo digo claramente, el alcalde tiene que protestar en conjunto con sus vecinos. ¿Por qué? Porque si no tienes agua en una comunidad y la alcaldía no tiene esa competencia, el alcalde tiene que amarrar sus pantalones e ir a protestar con sus vecinos. Y luego de que se realice esa presión, llegar a un mecanismo de diálogo con el gobierno central y buscar las soluciones. Pero sobre todo te lo digo, la Caracas propietaria realmente propone que el caraqueño sea un luchador, que el comerciante realmente no sea desangrado a través de los impuestos. Los mercados municipales, Kiko, tú de seguro has ido al mercado de Quinta Crespo, al mercado de Cate, están completamente destruidos. A pesar de que los comerciantes pagan mensualmente 80 y 100 dólares. Eso es para que sea una tacita de plata. Los mercados municipales que tienen historia, el mercado de Quinta Crespo cumplió 71 años y ahí la gente ha salido a protestar en defensa de sus derechos. Yo sí me declaro defensor de los caraqueños y defensor de Caracas. Ajá. Y por eso decidí no quedarme en mi casa, y ha habido incluso movimientos vecinales, gente de los partidos políticos, incluyendo el G4, gente del mundo de la propiedad, afectados de las invasiones, incluso un movimiento vecinal que ahora es partido político llamado 100% Caraqueño, encabezado por José Gregorio Ochoa. Es decir, incluso tenemos gente, porque la gente existe una rebelión desde abajo, popular, democrática y constitucional, que a través de la protesta y la propuesta está buscando generar cambios en la ciudad de Caracas. Hablaste del G4. Yo le decía a José Manuel Olivares, con el que hablé en estos días, yo le decía, José Manuel, es que ustedes están regresando al país, pero no crean que el país los ve como héroes. Aquí hay una realidad muy cruda, que es que la política produjo hastío en la gente, rechazo. Y sobre todo los que están afuera hicieron una política muy de denuncia, muy de grito pelado, de extremo, que no se parecía a las condiciones de vida que los que estamos aquí. Era distinta la reflexión de afuera a la interna. Y hay muchos errores. El G4 es autor, en cualquier manual de política, ya sea Maquiavelo o Sun Tzu, el arte de la guerra, todo lo que hizo el G4 lo hubieran reprobado, porque no ganaron una. Tú que hablas de victoria lenta, no ganaron una. Y sin embargo, todavía no se sabe si van a ir o no, por cierto. Y la gente reclama unidad, la gente quiere unir, pero en vez de unidad lo que vemos es ladrón, vendido, traidor, alacrán, ya hasta Yulimar Rojas le iban a decir colaboracionista. Imagínate tú, la locura que ha producido un sector político que lo que ha hecho es atornillar a Maduro. ¿Cómo ves tú eso? Porque en Caracas ahí está Tomás Guanipa, está Patiño, que está vinculado a Primera Justicia, hay varios ahí. Y yo vi un video de
del DAD, ¿cómo que se llama? Prosperi. Prosperi, subiendo como cual Rocky el Calvario. Él es, por cierto, él es diputado por Guárico. Sí, pero vamos a ir al corte porque ya Yesenia me hizo la seña y después discutimos qué va a pasar en la política con ese 20 candidatos, ¿me dijiste? Sí. Vale, con ese lote. Ya regresamos. Porque los factores se han vuelto unas pirañas y en vez de estar viendo el país, lo que están viendo es quién dirige la oposición, el G4, la Alianza Democrática, qué sé yo. Y la gente dice, bueno, ¿y mi problema, y mi vida? ¿Dónde quedo yo? Y todos los días tú dices, bueno, ¿y por qué estos señores no reflexionan sobre sus errores? Alacrán vendido. En estos días Nora Bracho, si vamos a elecciones no vamos a Alacrán. Y Nora Bracho presentó el informe de monómeros en la Asamblea de Guaidó. Y José Luis Pirela, diputado de la fracción del 16 de julio, dice que ahí hay chanchullos, que hay cosas que no se respondieron. Entonces, si vamos a acusaciones, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cómo ves el cuadro político? Porque del G4 hay varios candidatos, todavía no se sabe qué van a... Patiño hizo un acto en la Candelaria, grande, para decir, no sé si voy a ir. Una cosa que es insólita. Sí, nosotros hemos dicho que la gente no sabe qué es el G4, ni le interesa. Ahí hay gente muy valiosa y dirigentes que realmente están comprometidos con la lucha en la ciudad de Caracas, pero la gente del G4, el G6, la Alianza Democrática, eso no lo conoce la gente. ¿Por qué hay una desconexión, Kiko? Porque la gente pide que cuando no tiene agua y no tiene luz, el dirigente vaya a protestar con ellos y exigir soluciones y que la puedan construir en conjunto y no lo hacen. Por eso es que los movimientos vecinales hemos tenido que irrumpir en función de lo que está pasando hoy en la ciudad de Caracas. Entonces, ¿qué ocurre el día de hoy? En Caracas tenemos más de 20 precandidatos. No hay chance para unas primarias a pesar de que yo lo quisiera. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que realmente dejemos las aspiraciones personales, nos sentemos en una mesa, debatamos una forma en que vayamos con una candidatura unitaria. Ya va, Carlito. Tú sabes que hay un dicho que es real, te lo digo que yo sé que es real porque yo lo padecí. Candidato non gente. Candidato no gente. Tú le dices a un candidato, mira, pero vas a perder, tienes 1%. No, yo fui ayer a este acto y la gente, todo el mundo vota por mí. Después resulta que sacó un punto. Y te lo digo, es muy fácil hacer una concentración basada en el asistencialismo. Ahí había el tema de Bertucci, el tema del uso de comedores, pero siempre hemos dicho que la gente quiere alguien que sea como él, que sienta que viva los problemas. Y la necesidad de unidad hoy en Caracas y en todo el país es que si se conquistan las condiciones mínimas, ahí está el tema de la Unión Europea analizando que es fundamental para que el proceso electoral tenga realmente una verdadera credibilidad a la participación de la Unión Europea, pero la necesidad de que haya candidatos unitarios por parte de los sectores democráticos. Y ahí hay que dejar el tema de las aspiraciones, el tema del ego, sentarnos en una mesa y buscar mecanismos de encuesta, mecanismos de consenso para buscar y que el resto formen parte de ese equipo, porque nosotros lo hemos dicho claramente, no se basa simplemente en un cargo político, porque lo dijimos el día de hoy cuando lanzamos en su momento el tema de la Caracas propietaria. Este es un proyecto más allá de la candidatura de Carlos Julio Rojas, es un proyecto de la defensa de la propiedad privada como derecho humano, es la defensa de ese comerciante, de ese vecino, que realmente cuando tú pagues servicios públicos, el tema del internet, en Caracas ni siquiera hay internet, tienes el 35% de Caracas desconectada y pagamos unas tarifas que llegan hasta los $17. Entonces, queremos que esos servicios públicos sirvan, queremos que la alcaldía del municipio Libertador sea cercana a la gente y eso solamente tú lo logras conectándote con el sentir de los caraqueños y entendiendo su realidad. La gente, esos debates internos, con todo el respeto de Enrique Capriles, de Juan Guaidó, del otro, la gente no se siente conectada con eso. Que le pide a su dirigencia que la acompañe, que sienta, que denuncie, que protesta y proponga soluciones y que realmente no se satanice el diálogo, Kiko. Lo hemos dicho claramente. El diálogo con la presión de la protesta puede generar buenas soluciones, pero siempre que sea sincero y que la gente se sienta identificada. Fíjate, viene el diálogo ahorita, en este mes de agosto, van a estar las distintas oposiciones, como dice Maduro, en México. Pero tú lees los tweets de la Comisión de Comunicaciones del Interinato y ahí dice, no se crean o hacen elecciones parlamentarias otra vez o presidenciales o no vamos. Y tú ves eso y dices, pero aquí no hemos aprendido nada. Yo escuchaba a Carlos Ocarí, Yesenia le hizo una entrevista para la radio, lo vamos a invitar.
donde Carlos Ocariz decía, fíjate, los puntos rojos, las movilizaciones que hacían el día de la votación, que tú ibas a votar y te mandaban para otro centro. El uso de las instituciones y los recursos. los La Alcaldía abusos. Libertador es la caja chica del PSUV en los procesos electorales. Entonces, pero todas estas cosas, en el actual CNE, han sido por lo menos enunciativamente superadas. Porque la gestión de los rectores, de todo, es para tratar de devolver transparencia. De manera que las condiciones, como no se han peleado, se seguirán peleando, siempre hay que buscar las más óptimas, pero lo importante no es ese tema, ahora es otro, es una situación de país, una gente que está tan desesperada, el venezolano, que se va, que ni siquiera quiere pelear, porque no le ve sentido. Las encuestas dicen que la gente siente que todo lo que hace la oposición es para atornillar a Maduro, que se equivoca, y entonces hace falta caramba, reflexiones diferentes. Sí, y hemos dicho que la campaña electoral la gente se cansó, y yo creo que es una nueva forma de hacer política. La gente se cansó que vayas a tu comunidad con muchas banderas, entregando volantes y pidiendo vota por mi tarjeta cuando ni siquiera te conozco, cuando no estás conectado con los problemas de la gente. ¿Qué quiere la gente? Que tú vayas a su comunidad e entiendas lo que está viviendo y tú seas la voz de los que no tienen voz, de ellos, y que nosotros, en una forma de hacer política diferente, la gente se siente identificada contigo. Porque te pongo un ejemplo. Cuando un dirigente comunitario en cualquier comunidad de Caracas, Neira Walker en la parroquia San Pedro, los vecinos, la señora Desiree en la parroquia Altagracia, protesta por agua y llega el agua, esa señora logró una victoria. Y eso no es un regalo que nos da la gestión de Nicolás Maduro. Eso es a través de la lucha social. Y esa es la campaña, una campaña de protesta, una campaña diferente, donde la lucha por condiciones electorales sea prioritario, pero también la lucha por los problemas de la gente. Y que tú puedas garantizar a través de la elección que tú puedas solucionar o paliar la crisis que estamos viendo en la ciudad de Caracas. Hoy Caracas, a sus 454 años, es una ciudad en ruinas, destruida, donde no hay Estado de Derecho, donde realmente los atractivos incluso nos trataron de cambiar nuestros símbolos municipales, el León de Caracas, Bueno, y nos los querían sustituir. La autopista se llama Don Francisco Fajardo. ¿Pero cómo la llama la gente? Francisco Fajardo. Querían sustituir el León de Caracas por los ojos de Chávez, y eso lo probamos en una protesta en plena Avenida Bolívar. Es decir, incluso quieren cambiar nuestra historia. Necesitamos que se depure la alcaldía del municipio Libertador, que no sea incluso promotora de invasiones, sino que realmente defienda la propiedad de los caraqueños. Eso es lo que nosotros queremos para la ciudad de Caracas, y que seamos protagonistas, una Caracas de luchadores y de defensores de Caracas. Vamos a defender las promociones del canal y vamos a estar a ningún lado. En cualquier país del mundo se constituye un municipio cuando el municipio puede pagar el funcionamiento de su estructura. Y ayudan mucho porque segmentan, hacen geográficamente la gestión más fácil, porque Chacao, reducen. por ejemplo. Sí. Bueno, pero fíjate, de la parte norte, este de la ciudad tenemos Baruta, Chacao, El Hatillo y digamos que Los Alias, que también está cercano. Pero de la parte de más grande, Libertador, se ha propuesto Katia. Nosotros en el norte de Caracas. Sí, el norte de Caracas, pero no, aquello no se ha podido. Más bien, se acabó la alcaldía metropolitana, la disolvieron. ¿Qué harías tú con respecto a eso? Nosotros ahí tenemos una propuesta desde hace mucho tiempo y encabezada, donde está el arquitecto Leopoldo Provenzal, está Carlos Calderón, están varios incluso historiadores, donde nosotros, una de las cosas que de llegar a la alcaldía del municipio... Lo que Leopoldo Provenzal y te diga, hazlo. Que ese señor es una maravilla. Vecino del norte de Caracas. Nosotros lo hemos dicho claramente. Una de las primeras decisiones que debemos motorizar, y allá entra el tema del diálogo en las diferentes instancias, es la necesidad de la división de Libertador. Aquí no se ha dividido el municipio de Libertador y se ha descentralizado, porque cuando llegan a la alcaldía tienen miedo de perder el poder al ver ese monstruo que es la alcaldía del municipio de Libertador, que es el segundo cargo más importante después de la presidencia de la República. Entonces nosotros ahí proponemos la división del municipio de Libertador, que el norte de Caracas sea municipio, que la lucha que han llevado la gente de Procatia, que Katia sea municipio. Ahí está Julio César Reyes, un excelente líder vecinal que también propone el tema de la descentralización del municipio de Libertador, el tema del suroeste, el tema de parroquias como Caricuao, Antímano y Macarao pueden ser parroquias ecológicas y un municipio ecológico. Incluso en el tema del norte de Caracas,
nosotros aportamos el 33% de los tributos del municipio Libertador. Entonces tú puedes lograr con la división de Caracas que el alcalde sea cercano. Porque ¿qué ocurre en Madrid? ¿Qué ocurre en Barcelona o en Bogotá? Está la gran alcaldía de Bogotá, pero están pequeñas alcaldías que son más fáciles de gobernar, porque lo que vemos el día de hoy es que Caracas es ingobernable por la mala gestión del Partido Socialista Unido de Venezuela y también porque se ha convertido en una gran instancia burocrática. Una pregunta, ¿las gestiones anteriores en la alcaldía eran buenas? Realmente... Antes de que apareciera el PSUV y sus militantes. Tenían sus factores positivos y negativos, pero siempre se daba el tema de que eran lejanas al ciudadano. Por eso una de las propuestas es el tema de la descentralización del municipio Libertador. Y lo otro es, que te lo decía al principio, el tema histórico. Nosotros tenemos que, como ellos han tratado de destruir nuestra historia, nosotros, de llegar a la alcaldía del municipio Libertador, rescatar ese motor que es la historia de Caracas. Y nos hemos asesorado con historiadores como Peter Mendoza, como Domel Silva, que son historiadores jóvenes, igual que yo, que creen en esta ciudad y pueden ver en resaltar nuestra historia. ¿Qué hizo Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial? Incluso los íconos de la destrucción de lo que fue en su momento la Alemania nazi, los convirtieron en íconos turísticos. Y eso genera atractivo a la ciudad, eso genera impuestos a la ciudad sin desangrar a los comerciantes, porque hoy vemos que en Caracas pagamos más de $70 cualquier comercio en Caracas por el tema de aseo urbano y tú puedes ver Caracas inundada de basura. Es decir, Caracas ha recibido un dineral en el tema de impuestos, en créditos adicionales para recuperar la ciudad y se han desviado para otros lados, que ahí está la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional que lo tiene que investigar, pero está en nosotros señalarlo, denunciarlo, protestar y desde la alcaldía llevar un proceso de depuración y de Contraloría, porque si de llegar a la alcaldía los sectores democráticos vamos a recibir una alcaldía realmente en una situación bastante crítica. Supra Caracas, que es la empresa que recoge la basura en Caracas, está quebrada cuando los comerciantes pagan $70. Entonces la situación es muy grave y nosotros los ciudadanos tenemos que asumir esa responsabilidad, no quedarnos simplemente en la protesta, Kiko. Por eso es que decíamos, hemos denunciado, hemos protestado y por eso es que asumimos esta responsabilidad de encabezar y de arrebatarle al Partido Socialista Unido de Venezuela la alcaldía del municipio Libertador, y eso solamente se logra en unidad. El llamado aquí es a todos los que tenemos un proyecto para Caracas. Nosotros proponemos la Caracas propietaria. Sé que hay otros que hablan del tema de los comedores, otros con el tema educador. Dejemos las aspiraciones y sentémonos en una mesa y decidamos una candidatura unitaria. ¿Y cómo la vas a decidir? Pues, ok, yo me imagino a todos los 20 candidatos ahí diciendo, bueno, pero tú sabes que yo soy, o sea, pario no sé cómo, porque sin encuestas o primarias, ¿cómo ante la decide? situación de hoy de que las primarias es muy difícil, yo creo en las primarias como mecanismo pero de hay selección. gente que no cree en eso. Pero, Porque si creyeran, tendríamos primarias. pero creo que algo que podríamos hacerlo, que tenemos un proyecto para Caracas, es sentarnos y a través de las encuestas. Una encuesta que sea acordada por todos y que se defina allí, en una encuesta donde cada uno verá quién es el que resulta favorecido y el resto se comprometa. Lo proponí incluso en un programa Las con encuestas Vladimir. han sido utilizadas. Sí, y yo creo que es un mecanismo que si es una encuesta seria, Claro, acordada vigilada, por todo, no hay problema. puede generar a ver por el perfil que necesita Caracas. Se lo decía a Vladimir, ahora que tú me dices que es precandidato, yo no sabía, se lo decía, que los precandidatos al municipio Libertador... Claro, puede que cambie la situación. En este momento en que te estoy hablando, Vladimir es candidato, pero puede que yo me equivoque. Lo aclaro, Pero- porque no vaya a quedar yo después, mira, este dijo, no. Pero que Lo yo que pasa es que tengo información en secreta. el propio programa con Vladimir, yo le decía que los que aspiramos a la alcaldía del municipio Libertador tenemos que crear un movimiento donde convertamos un movimiento de protesta, de denuncia y de realmente lograr pelear por condiciones electorales, más allá de las aspiraciones personales, y que en medio de una encuesta podamos definir quién es el candidato y el resto arrimar para el mingo, porque la Caracas nos pide, y los caraqueños, que dejemos el sectarismo y nos sentemos a pelear, sobre todo, y hay que decirlo claramente, los que queremos esta ciudad, los Mira, que vivimos. tú has en ido a Sabana Caracas. Grande cuando hay semana abierta. Tú Sí. has ido. Eso fue una manifestación del gentío que hay ahí. Y
la gente como respirando, ¿no? Porque está mucho tiempo metido en la casa. Y tú dices, bueno, y este gentío, ahora tú convocas una protesta y no hay ni el 10% de lo que está ahí. Pero la gente, te cuento, Kiko, que la gente valiente se sale a protestar por sus derechos. Pero el problema no es la gente valiente, que está bien. No, pero ya son la va, te digo, mayoría. vecinos del municipio Libertador, porque hay gente que dice que en el municipio Libertador no se protesta. No, sí se protesta. La gente en sabe, todo el país se protesta. claro, incluso lo decía Marcos Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que este año en medio de una pandemia ha habido altos niveles de protesta, pero por reivindicaciones sociales, que es el motor para generar los cambios. Lograr esa rabia, ese dolor que sentimos, que podamos enfocarlo en generar presión para que se logren condiciones electorales y podamos realmente generar ese cambio que necesita la ciudad, pero realmente asumiendo la responsabilidad